Quería preguntar al doctor Suárez Quintanilla sobre el activador en niños que tengan, por ejemplo, vegetaciones o que tengan las amígdalas grandes. Es muy difícil que lo lleven y que puedan usarlo. Entonces, ¿qué recomienda? ¿Un activador abierto o qué tipo de aparato? Bueno, yo en los pacientes que tienen agenesias múltiples, ¿no?, planteo esta clasificación que no me la inventé el otro día. Es decir, pacientes con síndromes que tienen agenesias, como el que acabas de presentar, y pacientes que yo creo que no, que tienen, puede que tengan un fondo sindrómico, vamos a llamarlo así, pero un fondo sindrómico de los que vemos todos los días en la televisión, incluso en políticos, ¿no? Pues gente que tiene, si ahora estamos pensando en alguien que tiene hipertelorismo, inserción de las orejas bajas y una mandíbula dolicofacial con un pues estamos en un político, es decir, el fondo sindrómico no significa que tenga afectación, gracias a Dios, claro, neurológico, que tenga afectación cerebral, pero sí que tiene un fondo sindrómico, ¿no? Entonces, en este caso, la falta de dientes, el problema que plantea, ¿sabes?, es la falta de dimensión vertical. Entonces ahí hay como tres partes, ¿no? Una parte es la parte estética, es decir, que la musculatura colapsa la boca. Dos, el colapso de la musculatura colapsa la mandíbula y produce una compresión, teóricamente un problema en el desarrollo de la articulación temporomandibular, ¿sabes?, verticalmente. Y tercero, esas son las dos partes más importantes. Y la tercera, si además se acompaña no de un síndrome, sino simplemente de una maloclusión, especialmente de dos tipos de maloclusión: una compresión maxilar y una retrusión mandibular. Yo veo que existen, a ver, yo no es que he tratado muchísimos, pero sí he tratado muchos niños, y veo que siempre existe un componente de retrusión mandibular. ¿Entendido? El componente de retrusión mandibular viene determinado porque al faltar dientes en la mandíbula, aunque el desarrollo del cuerpo de la mandíbula y de las ramas ascendentes sea normal, tiene mayor potencia de rescindir el crecimiento dentoalveolar, la musculatura, especialmente el orbicular de los labios, la zona del modiolus y la zona del modelo. Entonces, un aparato tan sencillo como puede ser un activador, tan sencillo de hacer, tan sencillo y tan predecible, va a hacer muchísimo sobre ese niño. ¿Qué ocurre cuando existen problemas de respiración, de las vegetaciones? Pues lo que hay que hacer es coordinarse con el otorrino. Yo viví la época, bueno, tú también, ¿no? No es que te llamen mayor, pero es que... Pero nosotros vivimos la época, yo viví la época ya de cuando a los niños se le operaba, muchos de los que están hoy aquí, se operaba a los niños por sistema de las amígdalas. ¿Por qué? Porque estoy hablando de hace 60 años. O sea, que hace 50 años a los niños se le operaba así por sistema porque el médico entendía que la obstrucción que producían, sobre todo las amígdalas grandes, en el cambio de la posición de repente llegan los inmunólogos, o sea, perdona, se pone de moda la inmunología y dice: la mayor barbaridad del mundo es tocar el anillo de Valdés, eso es una barbaridad, no hay que operar a ningún niño, ¿entiendes? Y ahora volvemos otra vez porque la medicina evoluciona por modas. Y entonces, esto es uno de los temas que ahora el otorrino vuelve a dar la vuelta. El otro día, te lo digo por la pregunta que me haces, estaba con la presidenta de la Sociedad Española de Roncopatía, ¿no? Y entonces estaba hablando con ella por WhatsApp y me estaba por una conferencia que estábamos preparando, y claro, decía, claro, es que esto es circular. Es decir, ahora mismo se está dando cuenta que la hipertrofia de amígdalas muy grande produce unos cambios impresionantes, negativos en el crecimiento craneofacial, pero también a su vez es una cosa muy buena para nosotros ortodoncistas. Los otorrinos se están empezando a dar cuenta que muchos niños que se han operado de amígdalas, más de amígdalas que de vegetaciones, de adenoides, se podrían haber evitado haciendo simplemente un tratamiento ortodóntico. Pero siempre, el problema del tratamiento ortodóntico siempre es circular, porque siempre acaba desembocando como uno desde la pública, desde la sanidad pública, puede mandar a un ortodoncista privado, ¿no? Este entonces, en ese sentido, contestando a tu pregunta, si no es el activador, se podría buscar una alternativa al activador que tuviera menos problemas, por ejemplo, con la lengua. Por ejemplo, podrías buscar un twin block, sobre todo si el niño tiene además una compresión maxilar. Si el niño, incluso podría buscar otro tipo de aparatos como pueden ser tipo Frenkel. Lo que pasa que esto también es lo que decías tú, de después adaptarse a las familias, a los pacientes. Aunque parezca increíble, decirle a un niño que coja el hábito, que convierta
algo en hábito, es como convertir en hábito el cepillarse los dientes o simplemente ponerse los pantalones por la mañana. Nadie sale a la calle sin pantalones. ¿Qué quiero decir? Pues que conviertes un hábito en que el niño nada más acabar de cenar, pone su activador, está toda la noche con un activador y ya el niño después sabes que eso lo ha convertido en hábito y te puedes despreocupar del problema de que lleve el aparato. Pues con mascarilla, ¿verdad? Esto es la sección de ruegos y preguntas. Yo haría un ruego a mi antecesora, que eres tú, pues que sigas haciéndolo así de bien, porque verdaderamente es enormemente meritorio ese trabajo que tú haces, por el que te admiro. No te voy a preguntar nada, porque es que creo que no se te puede preguntar nada para que lo hagas mejor. Muchísimas gracias. Así que ese es mi ruego. Y mi pregunta iría a la doctora Martínez de Pinillos. Yo hace muchos años visité Atapuerca. Todavía no era dentista, era médico, y vine pues con los médicos de la Universidad Autónoma de Madrid, antiguos alumnos, no sé qué, nos hicieron una preciosa excursión. Y yo venía pensando, ni era dentista ni pensaba serlo, porque fue una vocación tardía. Y cuando nos enseñaron, allí mismo, in situ, una serie de cráneos y tal, yo pensaba que me iba a encontrar con cráneos con muchísimos dientes, porque entonces, oye, pues tenían que comer más, diplodocus y todo eso, y salir allí. Yo eso es lo que imaginaba. Y no, vi cosas muy curiosas y vi uno con un canino incluido, o sea, hace millones, interesantísimo, pero volví. Y se me quedó eso en la cabeza, y cuando ya fui ortodoncista, cuando me venían niños con agenesias múltiples, y es la pregunta que te iba a hacer, las agenesias múltiples, las agenesias en general, afectan al tercer diente, al último diente de cada grupo. De los incisivos es más frecuente el segundo, de los premolares el segundo premolar, y de los molares en la muela del juicio, van siempre así. Yo, por empatía con los pacientes que tienen eso, siempre les sigo diciendo, y es puro a los padres, con el problemón que supone eso, pero es que su hijo está más desarrollado, es que su hijo en realidad es un hombre del futuro, y los pobres padres que no les ayuda a hacerle los implantes, que poco dicen, oye, bueno, por lo menos tengo en mi casa un tipo muy desarrollado, que le faltan 7 dientes, ¿no? Bueno, dicho eso, cuando tú has dicho que hace millones de años les faltaban, o sea, tenían de los 4 premolares, les faltan 2, y dices que los que le faltan son los 2 primeros y les quedan los 2 segundos, eso va en contra de esa filosofía mía del que está más desarrollado al que le faltan dientes, porque a los que le faltan dientes les faltan los últimos, y tú nos estabas llamando P3 y P4, o sea, a ti le faltan los primeros. ¿Eso es así? ¿Estáis seguros de que lo que les faltan son, a los que ya han perdido de 4 a 2, les faltan los primeros? ¿Y por qué habéis llegado a esa conclusión? Porque sería más congruente que les faltaran los segundos, igual que la muela del juicio se va haciendo más pequeña y los laterales faltan. Sí, igual que las cúspides. Las primeras en desaparecer son las últimas en formarse, son las finales. Pero sí, efectivamente los premolares que se han conservado, estamos hablando de hace 200 millones de años hasta la actualidad, o sea, es mucho tiempo, estamos hablando de los mamíferos primitivos, los primates y demás, y de aquellos, a hoy lo que se nos han conservado son el tercer y cuarto premolar. Morfológicamente se ha visto que es así, entonces los que se perdieron fueron el primero y el segundo, y se nos conservan el tercero y el cuarto. Por eso se denominan P3 y P4, precisamente porque son los que realmente se conservaron en la evolución humana. Le faltan dientes. Mira, yo un comentario que sí que creo que está encendido, que sí es curioso, es que nosotros en odontología somos, sobre todo viendo pacientes de todo el mundo, te das cuenta que es impresionante las variaciones en morfología dentaria que haya. Por ejemplo, lo decías tú, la molarización del segundo premolar es muy frecuente en países, por ejemplo, yo lo veo mucho en países en Sudamérica. Y dentro de los sudamericanos es clarísimo en los dientes quiénes son procedentes de los aborígenes precolombinos, de quiénes son después los, por ejemplo, en Perú, en sitios más específicamente donde hay más una población mayor precolombina, por ejemplo, en el caso de Perú, o si vas ves clarísimamente
las crestas marginales, los incisivos en pala, y ves el mismo incisivo en pala en un individuo que viene de Japón, o sobre todo de China. Los niños chinos, por ejemplo, adoptados, ¿no?, que vienen de zonas más deprimidas y con lo cual, teóricamente, con una menor comunicación con los occidentales, ves los mismos incisivos en pala que un tipo que viene de Perú, con una morfología pero increíblemente igual, y incluso con las pequeñas cavidades en la zona del cíngulo en los incisivos. Es un tema muy interesante. Hicimos un pequeño estudio sobre nuestros propios pacientes, que como es una institución muy antigua teníamos muchos, y entonces sobre dientes en pala, y se publicó en una revista modesta de nuestro colegio de Madrid, en profesión dental, no, científica dental. Entonces lo hicimos con uno de nuestros compañeros juniors, y veíamos que los dientes en pala, esos que tú has puesto allí, sí, los dientes en pala, en niños chinos viviendo en Madrid, afectaban al 90%, en niños hispanoamericanos cerca del 70%, y curiosamente, fijaros qué curioso, como los españoles sí que nos hemos casado o hemos tenido hijos cuando hemos ido a la colonización americana, o esa era nuestra hipótesis, sin hablar con un antropólogo, había niños españoles, un 20 o así por ciento, con dientes en pala. Sin embargo, niños ingleses, centroeuropeos, los típicos rubitos, esos no había ni San Pedro, o sea, no había ni uno con dientes en pala. Sí. Lo cual hablaba de orígenes y también de relaciones, pues eso, que los españoles tal y los ingleses estuvieron en Asia mucho tiempo y allí no se mezclaron ni de broma. Y nosotros, gracias a Dios, nos mezclamos, tenemos dientes en pala y cosas buenísimas de nuestro paso por donde hemos ido haciéndolo fatal, pero sacando lo mejor de los demás, ¿no? Sí, es así. Lo comentaba antes, que la morfología es altamente hereditaria, y es que es un hecho, es que es así. Lo está comentando usted ahora, que es que se veían esas formas en pala que son característicos de ese bloque euroasiático que comentaba antes. Es que esas morfologías tan típicas de esa zona, ese bloque euroasiático, pues han venido hasta aquí, y hoy en día, bueno, pues se mezclan, pero evidentemente esas morfologías son hereditarias, entonces son característicos de determinadas poblaciones. Pero la variabilidad hoy en día, precisamente por toda esa mezcla entre grupos, porque somos una única especie, si bien con genes neandertales también, pues eso queda ahí, efectivamente. Hola, buenos días. Gracias por su exposición. Me ha cambiado algunas cosas de las que yo pensaba antes de escucharles. Y quisiera saber, a priori, aunque creo que sería una valoración más personalizada, pero el caso que tenemos con la niña, como hace unos 8 o 10 años, cogí una bacteria, me dijeron que era tipo vírica, y la tuvieron que quitar piezas. Yo no sé si tardaron mucho, tengo eso metido de que tardaron demasiado, y yo creo que al final se le pasó a toda la boca, y ella tiene las piezas, pero las tiene como tizas y se le van comiendo. De algunas piezas, tiene agenesias, pero realmente lo que menos me importa, que es lo que decía, que ya me había cambiado escuchándoles, de la importancia que tiene tener esos dientes, pero bueno, en algunas piezas nada más que se le ve casi es la raíz. Y bueno, mi pregunta es si en estos casos yo la cepillaba antes con una pastita que me dieron, ya me dijeron que no, que la cepillase con agua simplemente. Como hace 8 o 10 años, también me dijeron que quitarle todas las piezas, porque como nunca iba a comer, pues nosotros nos negamos, porque pensamos que mientras que no hubiese infecciones habría que mantenerlo. La verdad es que me enfadé un poco, porque le dije también que mi hija tampoco seguramente no iba a caminar. Por esa regla de 3 le cortábamos las piernas. Entonces, me pareció un poco bruto decir esto a una familia. Y yo viendo la evolución que lleva la niña, planteé de ponerle implantes fijos, más que nada porque que tenga ahí piezas, o que no se le venga el hueso, que se embebe y se queda. Y me dijeron, como tiene osteoporosis, que no
que no le podrían poner esos implantes. No sé, así a grosso modo. Luego es una niña que hay que tratar en hospital con UCI por el problema que tienen con su síndrome con la anestesia. O sea, son muchas complicaciones, pero bueno, siempre espero que haya alguna respuesta. Gracias. Voy a contestar yo. Pues mire, depende un poco. Y en este caso hay que tener en cuenta la necesidad del paciente, no la necesidad de la familia. O igual usted estaría pues más contenta con más dientes en esta niña o no. La cosa es, por ejemplo, mis criterios cuando viene un paciente a ponerse implantes es este mismo miércoles, que es cuando hago pacientes de general, pues vino un chico que se había arrancado los dientes en una crisis a golpes con la bañera. Y yo no se los quería reponer, pues porque pongas lo que pongas, siempre es más duro tu diente que un diente añadido, o un puente, o un implante, lo que puedas poner, dependiendo del caso. Pero la verdad es que el chaval tenía mucho complejo, o sea, tenía una discapacidad media y lo único que me decía era el cuñado porque se le reían los compañeros. Pues entonces al final en este caso he decidido ponerlos, pese a que llevo 2 años diciéndole que no. Y esto es un poco la respuesta, es decir, depende, si necesito los dientes para comer, si me atraganto, si estéticamente el paciente lo pide, no la familia lo pide, porque muchas veces tienes que quitar todos los dientes, hay casos más extremos, pues por problemas periodontales, por ejemplo, pues a problemas de encías que los tienes que quitar pues porque ya no aguantan y estás ahí generando un problema y luego no los voy a poder reponer, o sea, ya sé que al quitarlos no los voy a poder reponer, o sea, no porque no pueda, sino porque los medios tenemos, es decir, puedes dormir al paciente y hacerle 2 arcadas de implantes completas y hoy en día pues con una prótesis fija la puedes mantener, pero no sé si eso le hace bien al paciente o le hace mejor a la familia de ver a su hijo o a su persona con dientes. Entonces, es un poco que hay que valorar cada circunstancia, pero sí que es verdad que intentamos marear al paciente lo mínimo posible, es decir, ya no que facialmente, pues claro, evidentemente, pues si hay diente, pues es mejor, pero hay que ver lo que lo vamos a hacer pasar, por donde lo vamos a tener que hacer pasar, por las anestesias generales que va a tener que pasar, por las sedaciones que va a tener que pasar y si esos dientes van a conseguir funcionar o si esos dientes van a cumplir una función estética. Pero si no, la valoración es que igual pues que no está indicado. Ella tiene reflejo de masticación e incluso el segundo se le da con un masticador y bueno, estamos en ese proceso. Eso es lo que, claro, yo creo que si no tuviera piezas, no sé de qué manera se podría seguir trabajando. Claro, y totalmente de acuerdo con usted en lo que dice que hay que ver lo del paciente. Hombre, yo lo digo, no me gusta verla, pero quiero que tenga salud sobre todo y que no tenga infecciones en esa boca. Pues es eso. O sea, ahora mismo no tiene infecciones. Claro, es conseguir tener una boca sana porque si el diente cae hay que ver el motivo por el que cae, si es una higiene, si es un problema de hueso, pero el implante, por ejemplo, si estamos hablando de implantes, es de lo malo lo mejor. Lo bueno era el diente y lo hemos perdido, entonces hay que ver qué circunstancias hay pues en el hueso, periodontalmente o las circunstancias que tenga de hábitos, de higiene y hábitos orales como una postura lingual o un mantenimiento de higiene, pues esto depende. Entonces yo lo que a veces les digo que no hoy, como pues, mi paciente La Bañera o mi paciente Judith, que hace 13 años que le vengo diciendo que no le voy a poner aparatos, pues le he puesto aparatos ahora o le vamos a poner unos implantes al de La Bañera la semana que viene. Entonces es un poco depende. ¿Que están trabajando el reflejo masticatorio y de momento lo trabaja? Pues fenomenal, pues sigan trabajándolo. ¿Que necesita más dientes para trabajarlo? Pues entonces hay que valorarlo, si hay que ponerle los dientes. A priori, ¿qué es lo que hay que hacer con su hija? Pues no lo sé, tendría que meterme un poco más. Desde luego, antes de poner implantes, se ha de asegurar uno pues que la cosa está bien. Y luego no es no poderlo poner o poderlo poner. Tú puedes poner la boca que quieras, le puedes poner la boca del Julio Iglesias. Pero claro, luego hemos de ver si eso le hago un bien o le hago un mal, o me hago un bien a mí. Que también hay que ver también los intereses del dentista, los intereses de la familia y lo más importante, por encima de todo, el interés del paciente. Entonces, si yo pongo aquí 10 implantes con 10 coronadas superiores y rehabilito la boca entera, esto la voy a hacer pasar por una serie de sesiones con generales o depende pues cómo trabaje o cómo trabaje cada uno, no me voy a meter tampoco en los temas de generales, sensaciones y toda la historia, pero hay que valorarlo, hay que valorarlo. Yo diría que
hasta los 17 años, ¿verdad? Tratamiento preventivo, todo lo que se pueda. Ahora antes había flúor, flúor y flúor, y ahora hay más cosas que flúor. Es decir, mantenimiento de los dientes, todo lo que se pueda. No creo que sea bueno quitar dientes, es decir, a menos que la situación sea mantenimiento de todos los dientes que se pueda, y a partir de, y en el caso de su hija, por lo que estoy viendo, ¿no? Pues a lo mejor no se trata tanto de poner un aparato como comentaba, de activador, ¿sabes? A lo mejor es más de acuerdo con los otorrinos, ¿sabes? Que a ver qué problema, y con la gente que lo lleva en pediatría, en la parte de tanto los neurólogos como la parte de neumología, pues ver si hace falta algún tipo de tratamiento. Pero yo hasta los 18 años diría que el tratamiento es conservador y preventivo. Y pues a los 18 años, y esto es como norma general, a los 18 años es cuando realmente se tiene uno que plantear qué tipo de tratamiento más general, incluyendo implante. Hoy hay muchísimas cosas. Yo siempre digo en odontología una cosa muy buena, no tiene nada que ver la odontología de hace 10 años con la odontología que va a haber dentro de 10 años. Por tanto, suena un poco raro, pero es así, pero seguro que cuando su hija sea mayor, habrá 1000 cosas que hoy no hay. Y el problema es hacer cosas irreversibles. En odontología no se deben de hacer cosas irreversibles porque si no se corta la potencialidad del día de mañana hacer cosas que pudieran haberse hecho mejor y se hicieron peor. De nada. Hola, buenos días. Vamos a ver, mi hija ha traído 3 veces expansor, el último lo trae anclado en paladar, y le he oído que hay un activador facial. ¿Es compatible? ¿Es diferente? Es que no... La Sí. niña tiene 15 años con el problema agravado de la estética. Vale, pero ¿qué Tiene problema tiene? mucha genesia dental. Vale, o sea, son dos cosas diferentes. Mira, el problema es un poco... No es tan fácil de explicar, pero no a ti. Te digo incluso a un dentista, ¿eh? A ver, una cosa es el hueso que tú heredas de los padres, que es el hueso basal. Es decir, eso cuando ves un señor mayor, un viejo, no sabes, que le quitan todos los dientes y que no se le ve nada, ¿no? Pues eso es lo que, digamos, heredas. Después viene un hueso que está formado por los dientes, de manera que tú mueves el diente y el hueso se mueve con el diente. Es decir, si esto es el diente, esto es el hueso, y si yo muevo el diente para aquí, pues el hueso se forma. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer en las agenesias, lo primero es intentar que el hueso que no se forma, tal. ¿Qué le están haciendo a tu hija seguro? Pues aprovechando otra parte, que es la sutura del paladar, que es la sutura media del paladar. Es una cosa curiosa, porque tenemos la suerte, los ortodoncistas y los pacientes, de que no tiene nervios, y entonces la puedes romper sin que duela, ¿vale? Una cosa que no ocurre con las piernas. Entonces, bueno, que no duela, como duele un poco, pero no tiene nada que ver si tuviera nervios, lo que dolería. O sea, no tendría que ver, es que no se podría hacer, habría que hacerlo quirúrgicamente. Pero lo que le han hecho es romper la sutura para que aquí en el medio de la sutura se forme hueso. Ese hueso es muy bueno porque es hueso basal, y ese hueso no se lo van a poder hacer el día de mañana. Bueno, pues más o menos ese está. Bien. Y después de que está eso hecho, le han hecho el maxilar grande, y cuanto más grande le quede el maxilar mejor, porque están pensando en el día de mañana si le tienen que poner dientes, ¿sabes? O implantes, pues no tiene hueso. Bien, eso es una cosa, ¿vale? Este es el maxilar de tu hija, este es el incisivo y este es el maxilar, ¿vale? Esto es una cosa. Otra cosa es el tema vertical, ¿sabes? Que no tenga mucho colapso. Y para eso lo que se hace es el activador. El activador realmente no es tanto para expansionar, porque no expansiona, sino que es para mantener esa dimensión vertical por las noches. ¿Qué pueden hacerlo? Pues le acaban la disyunción, y cuando acabe la disyunción, pues se le pone un activador y punto. ¿Me entiendes? Un activador o el aparato ese que te mantenga la mandíbula, ¿sabes? Que el ortodoncista considere. Claro, que ahora mismo trae la máscara facial con las gomas, exactamente, con los justo, tornillos. eso está perfecto. Claro, y ahora le van a poner el Invisalign, bueno, no sé cómo se llama eso, porque tiene 2 filas o sea, en el frontal no tiene nada, pero luego tiene 2 filas de dientes. O sea, sí, bueno, eso es ya para alinear los dientes. Sí, bueno, eso es alinear otra los dientes y después dejarle en esa parte para que duerma, ¿sabes? En vez de dormir con sobremordida, o sea, con los dientes de abajo tocando el paladar, ¿me comprendes? Sí. Que duerma así.
ahí lo que estás haciendo es engañando a la mandíbula, un poco de broma, lo digo. Engañando me refiero para que la articulación, que es esto, ¿no ves? Si yo no tengo dientes, la articulación se clava. Es como si una persona gruesa o obesa va al reumatólogo y le duelen las rodillas, ¿qué es lo primero que le dice? Adelgaza, porque estás sobrecargando la articulación. Entonces, para evitar la sobrecarga de la articulación, ¿ves? Al no tener dientes, se pone un aparato que engaña, es como una plantilla de los zapatos, ¿no sabes? Engaña, que la plantilla es engañar un poco a los huesos, pues esto es engañar a la articulación. Entonces, el ortodoncista que le está haciendo eso ya lo sabe perfectamente. Vale. Vamos a hacer 10 minutos de descanso, ¿eh? Y venimos, pues eso, en 5 o 10 minutos venimos porque vamos con un poco de retraso.